Buenos días, 7:43. A esta hora vamos a hablar de discriminación. 10 personas sordas denunciaron maltrato por parte de una aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez. Los afectados señalaron que Peruvian Airlines se negó a embarcarlos en un vuelo a Iquitos, pero la empresa explicó que cumplía con una norma establecida. Veamos. Fue el único espacio libre que encontraron para todos y así pasaron la noche en el aeropuerto Jorge Chávez. Estas personas con discapacidad auditiva vinieron de Tumbes para viajar a primera hora hasta Iquitos, pero la aerolínea no se los permitió. En el counter 24, que es de Peruvian, nos trataron mal, dijeron que no, y no mucha gente. La aerolínea Peruvian Airlines les dijo que solo 4 podían viajar solos. Después, cada 5 de ellos tenían que hacerlo acompañados de un intérprete. Eran 12 personas y un niño de 2 años, hijo de la única intérprete, Erika Rodríguez. Por ese motivo, solo viajaron 3 de ellos. Ante esto, denunciaron haber sido discriminados. Los chicos se han sentido tan tristes que tuve que decirle a la señorita de Indecopi que se los llevara a la oficina de Indecopi para que no vea que los otros muchachos se tenían que ir. Todos pertenecen a la Asociación de Sordos de la región de Tumbes. En Iquitos los esperaba un torneo deportivo donde tenían que competir en diferentes disciplinas. Su temor era no llegar a tiempo. Que allá iban a jugar y si iban a ganar un dinero, pues el premio era, por decirte, en vóley 2.000 soles, en fútbol 3.000 soles. El tiempo pasaba y junto a representantes del CONADIS buscaban respuestas, pero estas llegaron horas más tarde. Gracias a Dios hemos logrado ya tener una solución que esperamos concretarla una vez que las personas suban al avión. Finalmente pudieron viajar y alcanzar a sus compañeros en Iquitos. Por su lado, la aerolínea aseguró que no cometió discriminación y que solo cumplió con las normas establecidas. Muy bien, y para conversar sobre este caso hemos invitado esta mañana al congresista John Reinaga, presidente de la Comisión de Inclusión Social, y a Wilfredo Guzmán, presidente del CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de los Discapacitados. Buenos días a ambos, gracias por venir. Bien, en principio las aerolíneas tienen una regulación que al parecer limita el número de personas discapacitadas que pueden ir a bordo de un mismo avión. Podría parecer sensato, podría parecer que tiene sentido, sin embargo, no necesariamente los pasajeros registran una discapacidad en el momento de chequearse para el vuelo, así que también la regulación es un poco curiosa. Vamos a empezar por el congresista Reinaga. ¿Considera usted que hubo aquí discriminación, congresista? Sí, Beto, buenos días. Totalmente discriminación se ha evidenciado en este acto no aceptado por la Comisión de Inclusión Social al cual presidimos, del Congreso de la República. Repudiamos tajantemente este acto, ya que el Manual General de Operaciones que ellos hacen alusión de la Dirección General de Transporte Aéreo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no establece en ninguna parte que 4, 5 o 2 personas con discapacidad pueden viajar en una aerolínea. Es totalmente falso. Podría tener sentido quizás si uno considera que ante una eventualidad, ante una emergencia en el vuelo, para las aeromosas y para los tripulantes sería complicado manejar, por ejemplo, una evacuación de la nave con personas discapacitadas. Claro, lo que sí establece son en las puertas de emergencia donde deberían estar cerca y otras medidas, todo relacionado al embarque, tanto para el piloto, el copiloto, las flight foster, en fin, todo el personal de embarque sí establece, pero en el tema que te digan con nombre propio, que te preguntemos en qué artículo, en qué inciso dice el 3 o 4 personas, no establece. Y lo otro también, Beto, hay una ley, la 28.735, de atención preferente en lo que es aviones, aeronaves y demás aeropuertos y demás medios de transporte, sea marítimo, ferrocarril, en fin, en sus diversas modalidades, donde en el Congreso le hemos adecuado, hemos aprobado un dictamen por unanimidad en la Comisión de Inclusión Social. Y aprovechamos tu cámara, tu espacio para invocar al Consejo Directivo del Parlamento para que este jueves lo prioricen en agenda porque ya está repitiéndose en reiteradas veces. Bien.
Vamos a darle la palabra al señor sanciones. Guzmán, que de hecho tiene una posición sobre el tema. Señor Guzmán, ¿hay o no hay discriminación en este caso? Evidentemente hay discriminación y el Perú ha ratificado normas y tratados internacionales y que forman cuerpo jurídico nacional. El artículo 55 en la Constitución reconoce el ámbito supranacional. El Tratado sobre la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, en su artículo 5, establece que las personas con discapacidad son iguales a los demás ciudadanos, no pueden ser discriminadas por esta condición, y el artículo 18 indica el derecho al libre desplazamiento. Si yo limito un avión, un tren, un bus, un barco, para que solo 4 o 3 personas puedan ubicarse con discapacidad, estoy discriminando seriamente. Pero en concordancia a ello, el artículo 323 del Código Penal tipifica el delito de discriminación directo o por terceros. Es decir, en este caso se habría cometido por los funcionarios, los gerentes y indirectamente por quienes han de manera, yo creo, terrible, han afectado a personas psicológicamente, económicamente. CONADIS, amigo Beto, durante todo el día hemos asignado 2 abogadas y por la presión de la prensa, como es el Canal 2, por la presión de Indecopi y del propio CONADIS, se logró finalmente que viajaran a las 5:30 de la tarde, porque la empresa no pretendía dar solución al tema. Señor Guzmán, la aerolínea podría aducir que estas personas sordomudas no tenían un intérprete que pudiera permitirles la comunicación. ¿Esto podría ser un argumento a favor de ellos? No, porque si usted evalúa la entrevista, la señora que hablaba es la intérprete. Tenía un intérprete, eran 14 personas, una de ellas una bebé, y no pueden indicar en ningún caso que había falta de intérprete. Está configurado totalmente el ámbito de la discriminación, no se puede apelar a manuales operativos porque los mismos no son una norma superior como las que yo le he indicado. Bien, congresista, para que una regla tenga validez tiene que ser pública y esta es una regulación que primera vez que la escuchamos, no ha sido convenientemente comunicada en todo caso. También hay que admitir en este caso lo que te señalaba la ley, la 28.735, que se ha aprobado todavía el 2006, no establecía sanciones y multas a los que incumplían. Recién la hemos adecuado hace un mes pasado. O sea, está para discutirse en el Pleno y se someta a su aprobación. Después de ello, con nombre propio en lo que es aerolíneas y demás medios de transporte, se pueda multar desde una UIT hasta 20 UITs, dependiendo si es leve, grave o muy grave. En ese contexto yo quiero aprovechar tus cámaras, Beto, porque esto ya está en agenda punto 27 y no se está tocando en el Pleno. Y amerita para que este jueves se debe dar prioridad. Ya hemos escuchado de LC Perú, ahora la empresa Peruvia Airlines, y no queremos seguir escuchando. Yo creo que en un nuevo milenio escuchar ya actos de discriminación no es de humanos ni está coincidido. Vamos a escuchar también el testimonio de Mary Díaz. Ella se encuentra en otro ambiente del canal y ella asegura haber sido también víctima de discriminación. Buenos días, Mary. Buenos días, Beto. Cuéntanos tu caso. Sí, bueno, yo también hace un mes exactamente, el 10 de octubre, me acerqué a LC Perú, la aerolínea que tenía que viajar a Ayacucho, donde también me habían comprado por una empresa el pasaje, y cuando me acerqué, el cauter me dijo de que yo no podía subir al avión, no podía viajar. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Yo tengo una discapacidad física, soy una mujer usuaria de silla de ruedas y justamente ese fue el motivo de la discriminación, ya que política de la empresa también de LC Perú era de que las personas tenían que llegar por sus propios medios al avión y LC Perú no tenía las condiciones para que una persona usuaria de silla de ruedas pudiera subir por sus propios medios, ¿no? Bueno, lo que menciona sí es realmente escandaloso. Todas las aerolíneas del mundo tienen no solamente personal a disposición, sino también sillas de ruedas para las personas que las necesitan, no solamente discapacitados, ancianos o personas que tienen alguna enfermedad. El caso que tú mencionas es todavía más clamoroso porque no se puede privar a todo el sector de la población que usa sillas de ruedas a viajar, a transportarse y discurrir libremente
por el territorio. ¿Tú has puesto algún tipo de denuncia, Mary? Inmediatamente yo, bueno, le dije lo que tú acabas de decir, que ese es un acto de discriminación, que ellos deberían tener la silla para que yo pueda subir y que iba a denunciar. Yo me apersoné a Indecopi, que está en el mismo aeropuerto, y después a través de APRODE, que ha asumido el caso legal, hemos conversado ya con el gerente general, que después negó esta política de empresa, diciendo que ellos en ningún momento han tenido esa intención, que ha sido el tema de los empleados y cosas así, ¿no? Bueno, hay que resaltar también que no solamente te han discriminado, sino que han incumplido una ley del Ministerio de Transportes que obliga a la atención preferente en aeropuertos, en aeronaves, en medios de transporte a las personas con discapacidad. En tu caso no solo no te han dado atención preferente, sino que te han impedido el viaje, te han simplemente hecho a un lado, y eso francamente es indignante. Quería darle la palabra nuevamente al señor Guzmán para tener en claro si los discapacitados tienen algún tipo de documento de identificación, si, por ejemplo, CONADIS tiene un registro, porque este es un caso bastante curioso. En este caso, las personas que viajaban estaban identificados como personas con una discapacidad auditiva, como sordomudos o sordos. Pero no necesariamente una persona discapacitada anda con un letrero que dice el nombre de su discapacidad. ¿Hay alguna manera de identificarse oficialmente, digamos? Sí, de acuerdo a las normas técnicas, el Ministerio de Salud, los hospitales del Ejército, de las Fuerzas Armadas en general, pueden otorgar certificados de discapacidad desde el carácter médico. Esto se traslada al CONADIS y luego se registra y se les da un carnet. Pero evidentemente, amigo Beto, usted comprenderá que en 14 años de creación de CONADIS solo se había registrado alrededor de 73.000. En el último año y 3 meses que estoy a cargo de la gestión ya hemos llegado a 101.000. Entonces, efectivamente, procurar que todas las personas con discapacidad se registren es una política que nos interesa mucho. Estamos modificando todos los ámbitos de los software para modernizar ese registro, pero una vez más insistir, la discriminación se ha evidenciado en este caso por la línea aérea, pero hay muchas formas de discriminar. Hace poco un abogado, el doctor Ronald Saavedra, ha sido víctima de discriminación por el Consejo Nacional de la Magistratura en un concurso público en Trujillo. Lo estamos asesorando, no se le hizo validar los 15 puntos de bonificación y fue objeto de burla por parte de la comisión a pesar de tener el mejor puntaje. Así le puedo graficar que también la aseguradora RIMAC no quiso asegurar a una persona con discapacidad intelectual. Yo creo que los medios de comunicación están dándonos un apoyo muy importante, ya se ha sancionado por parte de Indecopi a la aseguradora RIMAC, y pedirle además a las personas con discapacidad que luego de lo de Indecopi está el camino de tipificar el delito y la discriminación y podamos dar sanciones ejemplares a quienes no tienen una mirada hacia la discapacidad, que somos personas como todos, con iguales derechos, seguramente con iguales obligaciones, pero hay matices que nos permiten tener un nivel de preferencia en la atención. Ahora, en este caso, como decíamos hace un momento, como es una delegación que tienen los buzos que los identifican, la aerolínea ha podido discriminarlos, pero una persona sorda que no se identifica como tal, porque no tendría por qué hacerlo, simplemente puede abordar un avión sin problema. Quiere decir que aquí las personas que sufren algún tipo de discapacidad deberían ocultarla, deberían tratar de que no se note, de que nadie se dé cuenta para poder hacer su vida normal. Francamente, es indignante este caso, y las aerolíneas tendrían que tener en cuenta que no pueden fijar regulaciones internas de la empresa que vayan contra la legislación y contra el orden de cada país. En este caso, si ellos han decidido aprobar esta norma que tiene un número máximo de discapacitados por vuelo, que suena como muy absurdo realmente, tendrían que comunicarlo. Una disposición no puede ser secreta, no puede ser solamente del dominio de las personas que trabajan en la aerolínea, y no se puede someter a un grupo de peruanos a esta humillación de no permitirles abordar el vuelo y obligarlos a
pasar la noche en el piso de un aeropuerto. Es Beto, francamente cuando humillante. alguien compra un boleto aéreo, va a agencias y la agencia no le pregunta a usted si tiene discapacidad. ¿Qué sucede si en ese casual día la mitad de la línea del avión es ocupada por personas con discapacidad? Francamente que es absurdo esta operación que creemos tiene que ser drásticamente cambiada. Estamos tomando contacto con el Ministerio de Transportes para revisar todos estos manuales y desde CONADIS haremos todo nuestro esfuerzo. Beto, yo te pediría un gran favor, pedirle a los alcaldes, a los presidentes regionales, a todas las instituciones públicas que no discriminen en el hecho normativo de que las personas con discapacidad deben ocupar el 3% de las plazas públicas como trabajadores. Eso también se configura en una grave discriminación. Bueno, y además las empresas deberían incluso hacerlo por propia imagen, ya que no les importa el bienestar del cliente o del usuario, por lo menos que lo hagan por su propia imagen, porque ciertamente aparecer en los periódicos a página completa como empresas discriminadoras es una pésima publicidad para Peruvian Airlines y para cualquier empresa que se respete. Así que por lo menos por eso deberían ponerle un poco de atención a este tema. Sí, Beto, mira, en el caso de lo que es las Paralimpiadas Deportivas a nivel mundial, donde viajan de distintas partes del mundo a un certamen, no se ha visto este caso. O sea, donde los aviones en su totalidad son de personas con diversas discapacidades, donde participan, valga la redundancia, de distintas competencias deportivas. En este caso, personas que tranquilamente se desplazan físicamente, que no necesitan apoyo de ninguna persona, que sean restringidos, como muy bien tú lo decías, en ninguna parte está, y si lo tienen de una manera interna, política, de esa aerolínea discriminadora, deberían ponerle en el cauter, así como te establece, avisa si tienes arma y otras cosas, en igual condición. Finalmente hay que subrayar algo más. No necesariamente las personas con una discapacidad son personas que necesitan permanentemente a alguien que los ayude. En muchos casos son personas que han aprendido a valerse por sí mismas y ni siquiera el estar en silla de ruedas implica que se necesita alguien que empuje la silla. Hay muchos discapacitados que transitan por la ciudad libre e independientemente con su silla, valiéndose por sí mismos. Entonces, creo que tiene que cambiar la manera en que miramos a las personas con discapacidad y aprender, meternos en la cabeza que son iguales a nosotros. Gracias por haber venido esta mañana. Nosotros vamos